Bueno, vamos a seguir haciendo una interpretación de los arcanos del tarot. Vamos a hacer un segundo video con el personaje loco. Ya lo estuvimos caracterizando en un primer video a este personaje. Hicimos una interpretación, como decíamos, de las capas primarias de significado. Ahora vamos a pasar a relacionarlo con otras cartas y ya hacer una interpretación más secundaria, es decir, más particular o subjetiva. Lo habíamos caracterizado el personaje como un vagabundo, como el bufón, el personaje que se pone en el lugar de los demás, ¿no? Que se pone en el traje de otros personajes. Es un personaje sin origen, sin destino, un vagabundo, decíamos, ¿no es cierto? Es un personaje que anda por un camino inhóspito, un camino que no conoce, ¿no? Que está representado en esa naturaleza por la que circula. En algunos casos se interpreta a este personaje como un viajero. Nosotros no utilizamos esa palabra porque en un primer momento, en el primer video, hacíamos una caracterización, como decíamos, más abstracta, ¿no es cierto? Si dividimos la interpretación en capas y tenemos una interpretación, una capa primaria, en donde están los significados más primarios, lo que directamente podemos sacar de la imagen, nada nos indica que podremos caracterizarlo como un viajero. Si decíamos que era un vagabundo, ¿por qué el viajero no? Porque el viajero sigue un camino y tiene un destino, ¿no es cierto? Eso es lo que lo diferencia al vagabundo. Entonces, este personaje nosotros no vemos que tenga un destino, justamente es todo lo contrario, carece de destino y carece de origen y no sigue un camino. Por eso decíamos que él lleva ese bastón para ir tanteando el camino por donde va, porque es un camino inhóspito, un camino inexplorado. Entonces, si pensamos en esas capas de significación y empezamos a tratar de sacar un significado más subjetivo, más particular en lo que serían las capas secundarias, tendríamos que agregarle algo más de sentido desde fuera, porque ya en lo que vemos en la imagen del arcano ya más no podemos decir. Entonces, para hacerlo más particular, tenemos que agregarle un sentido que venga desde afuera, para así poder caracterizarlo de otra manera al personaje, porque si no, quedaría solamente en eso que dijimos hasta ahora y no podemos sacar más significado. ¿Cómo podemos agregarle significado y transformar al arcano? Bueno, agregando, arrimándole, digamos, otro arcano, otra carta. Entonces, por ejemplo, si agregamos el arcano de la estrella, que para nosotros representaría el destino, ya vemos que teniendo los dos arcanos juntos, la significación del primero va a cambiar, ¿no es cierto? La estrella simboliza el destino. Entonces, si le agregamos un destino a este personaje que antes era un vagabundo, ahora ya lo podemos transformar en un viajero, ¿no es cierto? Porque tiene un lugar a donde ir. Entonces vemos cómo la carta se va transformando, ¿no es cierto? Sigue siendo la misma, pero agregándole un sentido externo, la carta se empieza a transformar. Podemos enriquecerla, digamos, enriquecer el sentido. Ahora, ¿qué le falta a ese viajero para llegar a ese destino? Un camino, ¿no es cierto? Que decíamos que en este paisaje por donde él va, ese camino no está. Entonces podemos agregarle el arcano del carro, que para nosotros representa la personalidad o la identidad, o el alma humana, pensándolo en términos platónicos, ¿no es cierto? Esa alegoría del carro alado, ¿no es cierto? Que representa el alma humana. Y obviamente el carro
tiene que seguir un camino, ¿no es cierto? El carro no anda por un terreno inhóspito como el loco, sino que debe seguir un camino, ¿no es cierto? El carro está preparado para ir por un camino. Entonces ya le agregamos, le sumamos, enriquecemos el sentido de este arcano con esas dos cartas. Entonces ahora el loco tiene un destino, tiene un lugar a donde ir y tiene un camino a seguir para llegar a ese destino. Si bien decimos que estamos haciendo ahora una interpretación secundaria, más particular, siempre se puede ir más hacia lo particular, ¿no? Desde lo abstracto hacia lo subjetivo, siempre se puede ir un poco más, agregándole más sentido. Recordemos que esto se supone que la lectura del tarot se hace pensando en una persona, ¿no es cierto? Entonces el tarot es el espejo en donde se refleja el alma o el subconsciente de esa persona, y entonces a través de estos arcanos, de estos significados que podemos sacar de las cartas, podemos ver ese subconsciente de la persona. Entonces en ese caso se haría mucho más subjetivo, mucho más particular, ¿no? Acá seguimos haciendo interpretaciones de alguna manera abstractas que le pueden caber a mucha gente, ¿no es cierto? Como decimos, el tema del destino obviamente es algo que sigue siendo abstracto, le cabe a mucha gente. Acá vemos que hay una mujer que está vertiendo agua en un río, y obviamente el agua representa lo particular en lo general que es el río, ¿no? Y el río, por más agua que se tire en el río nunca va a cambiar su cauce, ¿no es cierto? El río es una fuerza mayor, es una fuerza más grande que la voluntad humana, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que representaría este arcano, ese destino que no se lo puede cambiar, ¿no es cierto? Como no se puede cambiar el cauce de un río, por más que tiremos agua en él. Y el carro, como decíamos, tiene las figuras de los caballos. Pensando en ese carro platónico, podríamos decir que uno es lo racional y el otro lo irracional, o la voluntad y las pasiones, ¿no es cierto? Vemos que cada caballo está tirando hacia un lado, ¿no es cierto? Cada caballo quiere ir hacia un lado, uno hacia la izquierda, el otro hacia la derecha. Uno de los caballos mira al otro, el otro no, el otro sigue como digamos sin prestar atención a lo demás, ¿no es cierto? Está cegado, tirando hacia su lado. El otro, en cambio, si bien también tira para su lado, mira al otro caballo. Con eso podemos pensar en esto que decimos de lo irracional y lo racional, ¿no es cierto? De las pasiones, que de alguna manera son ciegas, que la pasión que tira sin importarle lo que pasa alrededor, y la razón que no, que la razón mira, ¿no es cierto? La conciencia mira lo que está pasando, ¿no es cierto? Tira hacia un lado, pero mira a lo que está pasando. Y decíamos que esto es el alma o la personalidad de la persona. Fíjense que hay dos caretas que tiene, dos máscaras que tiene el personaje acá en los hombros, ¿no? Como simbolizaría los varios aspectos de la personalidad o las distintas caras que puede tener la persona según las circunstancias. Después vamos a hacer obviamente un video para cada arcano, y vamos a ir viéndolo como estamos haciendo con el loco, verlo más en detalle, pero bueno, podemos decir a grandes rasgos estas cosas para entender lo que significaría de manera más abstracta cada arcano, y por qué lo relacionándolo con el loco decimos que le agrega ese sentido, ¿no? En este caso el sentido que le agrega es ese de identidad, ¿no es cierto? Entonces el loco, que decíamos que no tiene identidad, que es ese comodín que
que puede ocupar el lugar de cualquier otra carta, como ocurre en la baraja española, ese personaje ahora sí tendría identidad, juntándolo con el arcano del carro. En este caso particular lo juntamos con esta carta, pero podemos juntarlo con cualquier otra y vamos a encontrar también que podemos agregarle algún sentido, incluso también parecido a este, ¿no es cierto? Que tenga que ver con la identidad, porque es justamente lo de lo que carece el personaje. Entonces es fácil, agregándole otra carta, asociarle esa característica que le está faltando, ¿no es cierto? Hay gente que relaciona al loco también con la libertad, ¿no? Como que el loco, bueno, es el personaje que es libre de andar por donde quiere. Se puede decir, pero si tenemos en cuenta que el personaje es un vagabundo, es decir, anda sin rumbo fijo, es difícil caracterizar la libertad de esa manera, ¿no? Es como un animal que anda sin rumbo, por eso decimos que no tiene destino y que no sigue un camino. Entonces, la libertad sería poder elegir el camino. En este caso, él no tiene el camino. El personaje del mago, por ejemplo, que es un personaje que representa el hombre transformando a la naturaleza, tiene más significado o más carácter de libertad que el loco, porque el mago hace su voluntad, ¿no es cierto? Él conoce la forma de transformar la naturaleza y lo hace a voluntad. Entonces, la libertad necesita del libre albedrío, cosa que no sabemos, no llegamos a poder interpretar en el arcano del loco, si existe ese libre albedrío, siendo que no tiene nada que lo conduzca, ¿no es cierto? No tiene un sentido, algo que lo rija, ¿no? Un paradigma que rija ese libre albedrío. Entonces, después, como decíamos también, la estrella, bueno, representa ese destino y enriquece el sentido, pero también podríamos agregarle otros arcanos, juntarlo con otros arcanos y sacar sentidos similares o con otras connotaciones. Hasta ahora decíamos que era un viajero, por ejemplo, juntándolo con esas cartas. Si lo juntáramos, por ejemplo, con la papisa, que la papisa vemos que está estudiando la ley, la papisa, ¿no es cierto? Los textos sagrados. Ella está encerrada, vemos que tiene ese velo. Acá no se nota, pero generalmente se la representa pálida, ¿no es cierto? Los otros personajes son color carne, pero en la papisa se la representa el rostro y las manos blancas como un papel. O sea que está encerrada, vive encerrada y está estudiando la ley teológica, la ley divina, ese código, ese texto divino que representa ese código divino, representa al universo, a la naturaleza, ¿no es cierto? Es el universo codificado en palabras. Entonces, si unimos ese arcano con el loco, podemos decir que ese código, esa interpretación del universo, que es ese texto sagrado, puede representar en el loco, que es un viajero, que es un vagabundo, un personaje que anda por el mundo, lo convierte en un explorador. ¿Por qué? Porque el viajero simplemente anda por el mundo hacia un lugar, ¿no es cierto? Está viajando hacia un lugar. Pero el explorador lo que difiere es que analiza el terreno, ¿no es cierto? Lo estudia el terreno. Entonces, ¿qué necesita el viajero para estudiar el terreno? Bueno, un método de estudio. Y ese método aparece con la papisa, ¿no? Con esa forma de codificación que tiene en los textos sagrados que estudia la papisa. En cambio, si le agregamos otro arcano, como el mago, que también tiene un método,
pero ya no de estudio de la naturaleza, sino de transformación. Entonces ahí el loco se va a transformar en un creador, ¿no es cierto? El mago representa eso, la creación, porque transforma la naturaleza, tiene la capacidad y el conocimiento de transformar la naturaleza. Entonces vemos como de esa figura que veíamos en el primer video, que habíamos caracterizado del loco como un personaje que anda sin rumbo, que anda en una naturaleza que no conoce, que no tiene origen, que no tiene identidad. Ahora lo fuimos transformando, sigue siendo la misma carta, vemos que la carta es igual, pero lo que hicimos fue transformar el significado, ¿no? Una transmutación de significado hicimos, y ahora es ya un personaje que transforma, tiene la capacidad de transformar a la naturaleza. Y unimos los dos sentidos, porque lo de transformar la naturaleza ya lo tenemos en el mago, pero si le agregamos el loco le aporta el andar, porque ya hasta ahora es como que le fuimos sacando el sentido primario que tenía el arcano, ¿no es cierto? Lo fuimos despojando y pareciera que ya no queda nada, pero no, nos sigue quedando lo más elemental de la carta, que es el andar. Fíjense que es casi el único personaje de todos los arcanos que está caminando, ¿no es cierto? Creo que es el único personaje de todos que está andando. Entonces eso es lo más característico del arcano. Entonces tapamos los otros aspectos del significado, los dejamos de lado y tomamos esa parte, ¿no es cierto? Y eso es la abstracción, ¿no? Hacemos un recorte del significado y tomamos solamente ese elemento que es el andar, y entonces juntándolo con el mago, bueno, decimos ese personaje que transforma la realidad, pero está andando transforma la realidad, ¿no es cierto? Es un caminante o un hacedor de caminos, ¿no es cierto? Es un constructor de caminos en ese caso. Entonces, haciendo este tipo de relaciones, vemos como ya las cartas no son estáticas, ¿no es cierto? Porque si nos quedamos con la significación que sacamos de la imagen solamente y no le agregamos nada más, la carta no es versátil, ¿no es cierto? Pierde la versatilidad, porque siempre, cada vez que aparezca este arcano, va a representar para nosotros lo mismo. Entonces lo que se hace es partir de esa base, que es lo que muestra la imagen, y después agregándole los otros arcanos. Se supone que en una tirada hay una especie de juego o de método, digamos, a seguir, de pasos a seguir, de cómo tienen que ir tirándose las cartas, y entonces en esa sucesión se va armando el sentido, como veíamos recién, ¿no es cierto? Le vamos agregando cada carta que va saliendo, va agregando un nuevo sentido. Ahora, ¿de qué forma se agrega o se resta el sentido? Eso también se puede armar un método, decir, bueno, las cartas se leen de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, la carta que está a la derecha le suma sentido y la que está a la izquierda le resta. Por ejemplo, podría ser una forma de esquematizar la interpretación, pero también se puede hacer libremente, es decir, simplemente lo que uno ve en el momento, y que sirva a una interpretación en particular. Por eso es importante tener en cuenta que las cartas se supone que están representando el alma de una persona o el subconsciente de una persona. Entonces hay que apuntar con la interpretación a lo que ayude a entender a esa subjetividad. Y al ir agregando un arcano detrás del otro, se va armando entonces como una especie de rompecabezas
y de cada arcano se puede tomar una idea general o se puede tomar una parte, como hacíamos un recorte del arcano, del significado, en un aspecto, no en todos los símbolos, no tomar todos los símbolos juntos, sino tomar un símbolo y así ir armando esta especie de rompecabezas. A veces tenemos que elegir qué personaje de los que aparecen en la tirada puede representar a una persona o puede representar una situación, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, como decíamos, el personaje del mago y el personaje del loco, no necesariamente uno de los dos tiene que representar a la persona que está siendo estudiada, sino que se pueden hacer que representen el personaje una situación o un aspecto de la vida, no la persona. Pero sí también obviamente se puede partir de un personaje, una figura, y ir construyendo la personalidad a partir de ahí. Después vamos a ir viendo en otros videos, vamos a tratar de hacer un video por cada arcano, hacer la caracterización primaria y después ir relacionándolo con otras cartas para ver qué significado se puede sacar de cada uno. Dejamos en la descripción el link del blog donde está la bibliografía, y ahí está también esta página donde están todos los arcanos y se pueden estudiar.